Pues bien, nos conviene continuar con el tratamiento del capítulo 30 de la Summa contra los Gentiles, Que nomina de Deo possit predicari. ¿Qué nombres pueden predicarse de Dios? Con esto vamos a hacer una especie de filosofía del lenguaje en la metafísica de Tomás. Bien, como teólogo se observa la notable influencia que tiene en Tomás el pseudo Dionisio Areopagita y por ende la teología negativa. Santo Tomás siempre busca, para distinguir el misterio del absurdo, hacer sanas distinciones. No es lo mismo decir que Dios es fuerte como un león que decir Dios es bueno como un padre. En el sentido de la baja escolástica, la predicación Dios es como un león, fuerte como un león, sería una analogía de atribución extrínseca. Mientras que si decimos Dios es bueno como padre, decimos que es una analogía de atribución intrínseca, ¿verdad? Que se predica bondad y paternidad propiamente en Dios, en el sentido ontológico, e impropiamente en el hombre. En el sentido lógico, propiamente en el hombre, impropiamente en Dios. En el sentido lógico, porque nosotros no sabemos exactamente qué significa que Dios sea Padre y que sea bueno. Nosotros sí sabemos, en parte, qué significa que el hombre sea Padre y que el hombre sea bueno. Lógicamente, hay una preeminencia predicamental entitativa, es decir, sabemos qué significa el predicado en el ente. Entonces la preeminencia como Padre ontológica la tiene Dios, puesto que Dios es el super Padre, digamos. Pero como no sabemos qué significa, le atribuimos en parte el significado que encontramos en el hombre. León se toma en el primer caso como una analogía poética, donde león está tomado en sentido impropio, mientras que bueno y padre no solo hacen referencia a una analogía según la cual dichos términos están tomados en sentido propio, sino que se aplican a Dios de manera eminente. Vamos al argumento principal. Pues, porque toda perfección de la criatura ha de hallarse en Dios, pero de algún modo más eminente. Todos los nombres que designan absolutamente perfección, sin defecto, se predican de Dios y de las demás cosas, como la bondad, la sabiduría, el ser y otros así. Mas todos los nombres que designan perfecciones con el modo propio de las criaturas no pueden decirse de Dios sino por semejanza y metáfora, por la cual lo que es propio de una cosa suele adaptarse a otra, como a algún hombre se le llama piedra por la dureza de su entendimiento, pues a cualquier especie le corresponde un modo propio de perfección y de ser. Cuando decimos que alguien es duro como una piedra, no queremos decir que participe propiamente de la naturaleza de la piedra, sino que tiene una característica, la dureza, que aplica a lo humano, implica ser duro de entendimiento, expresión en que la palabra duro se acerca más a la equivocidad, es decir, cuando se predica en la piedra y en el hombre está más cerca de la equivocidad. Cuando decimos que Dios es fuerte como un león, no establecemos proporción alguna entre la naturaleza infinita de Dios y la naturaleza finita del león, de cuya fortaleza se está hablando. Se trata más bien de un recurso casi poético, una metáfora, pero evidentemente el león no es un nombre que pueda predicarse propiamente de Dios, el león de la tribu de Judá. Por el contrario, si decimos que Dios es bueno como Padre, la cosa cambia, porque la bondad, como las demás propiedades que Santo Tomás llama trascendentales como unum, bonum, verum, esse, se aplica a todo ente en tanto tal cosa o tal otra. Por ejemplo, todo ente es bueno en tanto apetecible, todo ente es verdadero en tanto que cognoscible y así. Todo ente es bello en cuanto que deseable y así. Con paternidad suele pasar algo parecido. Por ello, al remover de Dios la finitud que encontramos en la criatura del predicado, queda como el ser
por esencia, que es causa de todos los entes que son por participación, o sea, finitos. Es también la bondad por esencia, y todas las cosas creadas buenas son buenas por participación. Por ende, bueno no solamente se dice de Dios con toda propiedad, sino primeramente de Dios antes que de ninguna otra cosa. Por ello, toda perfección de la criatura ha de hallarse en Dios, pero de algún modo más eminente. Todos los nombres que designan absolutamente perfección, sin defecto, se predican de Dios y de las demás cosas, como la bondad, la sabiduría y el ser, y otros de ese estilo. Son atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, los atributos incomunicables de Dios, como la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, no pueden ser predicadas de las criaturas porque no las encontramos en las criaturas, digamos. Y Dios no se las puede transmitir porque son propias de Él, digamos, ¿no? No se las transmite, digamos. Con perfección se refiere Santo Tomás a todo aquello que pueda decirse de algo sin que necesariamente implique una referencia en sí a la criatura. Dios es la bondad absoluta. En las cosas la bondad está como tenida. Mas todos los nombres que designan perfecciones con el modo propio de las criaturas no pueden decirse de Dios sino por semejanza y metáfora. Esto es, si predicamos algo que es propio de alguna criatura, como la fortaleza del león, dada la desproporción entre lo finito y lo infinito, lo deberemos decir necesariamente de manera metafórica. Todos los nombres que designan propiedades de las cosas, que son causados por los principios propios de sus especies, no pueden decirse de Dios sino metafóricamente. En cambio, como dijimos, bondad no la decimos tal o cual, de tal o cual criatura, sino a lo que es la bondad en sí misma. No lo decimos entonces es de los tipos de nombres, digamos, que expresan de un modo supereminente aquellas perfecciones que convienen a Dios y por tanto se dicen solamente de Dios. Es decir, uno, bueno, bello, verdadero, son nombres de Dios porque corresponden plenamente a Dios. Repetimos, no es que Santo Tomás esté pensando en ideas en sí mismas y luego las divida en finitas e infinitas. Es decir, no es que hay una idea de belleza que aparece en Dios de una manera y en el hombre de otra manera. No hay una idea de belleza independientemente de lo que Dios es. Dios es la belleza en sí misma. Cada vez que alguien piensa en la belleza en sí misma, está pensando en Dios. Cada vez que alguien está pensando en la justicia en sí misma, está pensando en Dios. Está pensando en algo que Dios es, no en algo que Dios tiene. Está pensando en cada criatura y lo que no es cada criatura, que es causa no finita de las criaturas. De ese modo, sí, a través de la causalidad, la causa no finita es aquella cuya esencia es ser, y por ende las perfecciones que se les atribuyan serán eminentes, o sea, la máxima bondad y otras, digamos. Ninguna perfección es nombre de criatura. Las criaturas no tienen ninguna perfección como siendo ellas mismas o como su nombre. El nombre de la criatura león es león, no es fortaleza. El león no es la fortaleza. El hombre tiene sabiduría, pero el hombre no es la sabiduría. Ninguna de esas perfecciones es el nombre de las criaturas. Las perfecciones son los nombres de Dios. Todos los atributos que implican una perfección son nombres de Dios, cuyo entendimiento llegamos por analogía porque los descubrimos en el ente y lo predicamos por supereminencia a Dios. Sobre una supuesta concesión especular en términos de Wittgenstein del lenguaje en Santo Tomás. El modo de hablar de Santo Tomás, sus preguntas sobre qué nombres pueden decirse de Dios, podría implicar que tiene una concepción poética o pictórica del lenguaje, como la criticada por Wittgenstein. Esto es, que el lenguaje es un conjunto de nombrecitos que aplicamos isomórficamente a la realidad. Es decir, como que los nombres fuesen aplicables perfectamente, nombre y cosa,
no tienen una coyuntura, no tienen un contexto, no hay que adosar ninguna explicación al nombre porque el nombre es claro y distinto, digamos, ¿no? Al estilo de la lógica proposicional de la modernidad, de la escuela de Viena. Y que, por lo mismo, cada nombre podría ser claro en sí mismo sin referencia al contexto que lo rodea, que es precisamente el aspecto pragmático del lenguaje inmortalizado por Wittgenstein como juego del lenguaje. Entonces, la semántica del lenguaje no puede jugar el juego de la pragmática, su significado nunca es a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que la semántica del lenguaje no puede no jugar el juego de la pragmática, que todo significado de un sentido, de un término, siempre está ligado a un contexto, a una época y a un horizonte mental, digamos, ¿no? Entonces el significado semántico de un término nunca es a priori, siempre es a posteriori, se va dando en el contexto, se descubre en un contexto de descubrimiento, digamos, ¿no? Pero no creo que sea así, obviamente. Nadie antes que Wittgenstein había hablado de juegos del lenguaje ni había explicado tan claramente el carácter pragmático del mismo. Santo Tomás nunca escribió de este modo. Capítulo 1 de la clasificación de los entes finitos. Sustancia. Se define sustancia como aquello que es en sí. 1.2. Tipos de sustancia, etc. Accidente. Se define accidente como aquello que es en otro. Tipos de accidente, etc. Esos modos de escribir implican falta de conciencia histórica, o sea, desconocimiento de la historia del pensamiento y de la humanidad que implícitamente está siempre detrás de todo texto. La falta de conciencia histórica implica, a su vez, desconocimiento del horizonte y el mundo en la vida de cada autor, que es precisamente el contexto pragmático de cada texto. Santo Tomás nunca escribió así. Él no dice ente, se dice de ente todo que ser, se dice de ser, no. Él todo el tiempo dice, como dice Aristóteles, como recoge Dionisio, como explicó San Agustín, he escuchado a los averroístas decir tal cosa, es decir, Santo Tomás siempre contextualiza los términos, digamos. Sus famosas definiciones y distinciones, que actualmente podrían ser descripciones fenomenológicas, perfectamente, y no definiciones en sentido escolástico, están siempre dadas en un determinado contexto de problemas perfectamente situados en su época y no en manuales escritos como en un eterno presente abstracto. Este asunto, el de los nombres de Dios, se encuentra claramente en dos textos: el de todo creyente judeo-cristiano y el del neoplatónico. Esos son los dos contextos en los que, a través de San Agustín y Dionisio, Santo Tomás siempre se mueve. Para todo creyente judeo-cristiano, el diálogo entre Moisés y el Creador sobre qué les dirá a los hijos de Israel sobre cuál es su nombre es esencial. Y el tema de los nombres divinos, para no cometer la impiedad de nombrar a Dios como si fuera alguna otra cosa, también. Por consiguiente, en este contexto hay que ver la preocupación de Santo Tomás por los nombres divinos, y no en el contexto del racionalismo manualista y neopositivista, aunque fueran lo mismo, contra el cual reacciona claramente y acertadamente Wittgenstein. Desde luego podría presentarse cierta ilusión óptica de carencia de historicidad cuando Tomás escribe de una manera un poco mecánica, ¿no? en el método escolástico, porque Santo Tomás termina siempre en el sentido propiamente analógico de cada palabra y cada concepto, lo cual incluye el contexto pragmático. Y ese sentido analógico es aplicable, claro, a contextos diversos, precisamente porque es aquello uno que se predica diversamente. La analogía permite eso, digamos. Acá lo que está pasando es que Wittgenstein está cuestionando la univocidad con la cual la escuela de Viena y el neopositivismo tratan de predicar las cosas, sin entender que están jugando con el lenguaje, porque es imposible predicar unívocamente las cosas. Entonces, de alguna manera, Wittgenstein está cuestionando la univocidad y Santo Tomás está en la lógica analógica. No porque sea aquello que se predica siempre igual, unívocamente, en un eterno presente, fuera del problema concreto que ha originado el famoso
oportet distingere, de Santo Tomás, ¿no? Es decir, y en este sentido, Santo Tomás, al encontrar la predicación en el ente y hacerla, Santo Tomás dice, he aquí que el ente es uno. Bueno, entonces la unidad es una perfección porque es un trascendental que está en todo ente y que configura al ente como tal. He aquí que el hombre es bueno. He aquí que el hombre es sabio, por ejemplo, o inteligente. He aquí que el árbol es viviente. Bueno, son perfecciones, ¿no? Son perfecciones. Entonces dice, si la bondad, la unidad y la inteligencia son perfecciones, es porque son perfecciones de las criaturas que nosotros conocemos y descubrimos. Pero Dios no es inteligente, bueno y uno a la manera de la criatura, sino de una supermanera. ¿Y en qué consiste esa supermanera? No lo sé. Es mucho mejor como inteligente que el hombre y es mucho más uno que el hombre y es mucho más sabio y bueno que el hombre. Pero no sabría decirte en qué consiste la sabiduría de Dios, la verdad de Dios, la belleza de Dios, sino por una analogía, en un sentido impropia. Impropia porque es un predicado que está en el ente, pero que se le atribuye a Dios, digamos, se le atribuye a Dios. No es una analogía de atribución extrínseca, porque no es que no esté en Dios la bondad, la belleza y la unidad. ¿Sí? Ontológicamente están en Dios. Lo que pasa es que lógicamente nosotros no podemos descubrir en qué consiste esa unidad, belleza y verdad, porque Dios en su discontinuidad metafísica está por encima del orden de la creación, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a continuar luego sobre la vía negativa en Dionisio y en Tomás.